Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo el primer capítulo de esta teoría, espero que les guste. Capítulo 1. El portador elegido. En ese momento, el humo aún se alzaba del cráter como si la tierra misma hubiera respirado fuego, el viento nocturno agitaba las llamas de los árboles cercanos, y el resplandor verde del artefacto se reflejaba en los ojos de Shun Kasami, que observaba con cautela aquella cosa imposible. El muchacho tragó saliva. Esto no puede ser humano, murmuró, con un hilo de voz, mientras la cápsula ardiente había dejado al descubierto aquel extraño dispositivo, un reloj negro con detalles verdes, vibrando como si tuviera vida propia. Era pequeño, casi inofensivo a simple vista, pero cada pulsación que emitía parecía sincronizarse con el latido del corazón del joven. En eso Shun dio un paso adelante, pero retrocedió al ver cómo el reloj se agitaba, como si lo hubiera escuchado. ¿Me estás esperando?, preguntó en voz baja, incrédulo. En eso el Omnitrix emitió un sonido agudo. Antes de que pudiera reaccionar, el artefacto saltó desde el suelo y se aferró a su muñeca izquierda con una fuerza indescriptible. ¿Qué?, gritó Shun, intentando arrancárselo. Pero el reloj se expandió como un metal líquido, ajustándose a su brazo con precisión quirúrgica. Las correas se cerraron solas, los sellos se activaron y una descarga de energía verde recorrió su cuerpo. Shun cayó de rodillas, jadeando, sintiendo como si algo ajeno invadiera su esencia misma. Suéltame, no quiero esto. Pero el Omnitrix brilló intensamente, proyectando hologramas verdes que mostraban siluetas desconocidas. Criaturas de formas monstruosas y majestuosas de distintas naturalezas. En eso Shun levantó la vista, sudando frío. ¿Qué eres? ¿Un arma? ¿Un castigo de los dioses? A lo que el dispositivo emitió un pitido más profundo, como si respondiera, para después, el núcleo verde girar y un símbolo triangular apareció en su centro, donde Shun se confundiría, pero después el presionaría al núcleo, mientras un destello lo envolvería, donde su cuerpo sería consumido por una columna de energía verde, donde su piel se endureció, sus músculos se expandieron y un rugido primal brotó de su garganta. En cuestión de segundos, donde antes estaba un joven delgado y disciplinado, ahora se alzaba una figura imponente de 4 brazos musculosos, piel roja y ojos amarillos brillando en la oscuridad. ¿Qué me está pasando?, tronó la voz de Shun, para después el eco de su grito resonar por todo el valle. En eso Shun miraría sus manos, enormes y fuertes, y su respiración se aceleró. Esto no es posible, donde sus pasos hacían vibrar el suelo, al igual que su fuerza era tan grande que, al apoyarse contra un árbol, lo destrozó sin querer. Lo que dejaría a Shun sorprendido, pero en eso, de entre la espesura, atraído por la luz y el estruendo, emergió un peligro que se había mantenido oculto en esa región, donde un tigre gigante, una bestia salvaje que los aldeanos temían como a un demonio, el animal rugió, abalanzándose sobre él, donde Shun retrocedió, instintivamente alzó 2 de sus brazos para cubrirse y, en un impulso, golpeó al tigre con los otros 2, el impacto lanzó a la bestia a varios metros, rompiendo ramas y piedras al caer, donde Shun se quedaría sorprendido. Mientras decía, tengo fuerza de un monstruo. En eso, el tigre, herido pero aún vivo, volvió a atacar, donde sus fauces abiertas buscaban desgarrar la carne del nuevo ser, a lo que Shun, dominado por el instinto, rugió y descargó un golpe demoledor contra el suelo. El terreno se partió en pedazos y la onda de choque derribó al animal, que huyó despavorido entre chillidos. Así el silencio volvió, donde solo el crujir del bosque destruido permanecía como testigo, a lo que Shun estaría jadeando, asustado. Esto no puede ser real. ¿Qué me está ocurriendo? En eso, el símbolo del Omnitrix en su pecho comenzó a parpadear en rojo, para después, una luz cegadora envolverlo y, en un instante, volvió a ser humano, donde Shun caería al suelo, exhausto, respirando con dificultad. En eso, él miraría su muñeca, y después el Omnitrix seguía allí, frío y silencioso, como si nada hubiera pasado, donde Shun no sabría qué hacer, donde pensaría, ¿qué demonios es esta cosa? ¿De dónde viene? Así él alzaría la vista hacia el cielo estrellado, donde pensaría, vino del cielo, pero enviado ¿por qué? ¿O por quién? Así, las preguntas flotarían en el aire como el polvo. Pero, tal vez, dijo Shun, cerrando el puño con decisión, ¿y si este es un poder que podría cambiar el destino de la humanidad? En eso, el Omnitrix brilló levemente, como si aprobara sus palabras. En eso, Shun regresaría a su casa, mientras avanzaba por los senderos de piedra con la mente revuelta, el calor del Omnitrix en su muñeca, los recuerdos de su transformación en aquel monstruo rojo de 4 brazos, y el miedo de lo que podría significar todo eso. En eso, al llegar, el olor de la madera y el tatami le devolvió la sensación de hogar, pero apenas cruzó la entrada, una voz potente lo recibió. Shun.
retumbó como un trueno, era su abuelo, Shuji Kasami, un hombre de rostro endurecido por los años, barba descuidada y un porte imponente que imponía respeto, incluso más que los instructores militares de la región. ¿Cómo te fue tu entrenamiento hoy?, preguntó con una sonrisa desafiante. La misma que usaba para ocultar un cariño profundo tras una fachada dura. En eso Shun tragó saliva, escondiendo su brazo izquierdo detrás de la espalda. Bien, abuelo, trabajé en lo que me pediste, mejoré la técnica de respiración y logré resistir más tiempo en los ejercicios de resistencia. En eso su abuelo lo miró con sus ojos agudos, y en un instante, notó el brazalete extraño en su muñeca, pero no dijo nada, y después solo asintió con seriedad. HMPH siempre con disciplina, eso me gusta. Donde después se giraría hacia la sala principal, y en eso diría, tu madre quiere verte, ve ahora mismo. En eso Shun asentiría su cabeza, y después iría a donde estaba ella, donde la encontraría recostada en su futón, iluminada por la luz de un farol tenue, mientras sus ojos, cansados pero llenos de ternura, se iluminaron al verlo. Shun, dijo con una voz suave, dulce, casi como un canto, ven, cuéntame cómo fue tu día. En eso Shun no podía guardárselo, se sentó a su lado y tomó su mano. Madre, algo pasó esta noche. Encontré algo que no pertenece a este mundo, así él le mostraría el Omnitrix, mientras su madre abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué es eso? En eso Shun se pondría nervioso, y después, mientras apretaba el núcleo, un destello lo envolvería y, en un instante, volvió a transformarse en el coloso de 4 brazos, donde el techo de la habitación crujió al sentir su tamaño. En eso, su madre lo miró con una mezcla de asombro y temor, donde ella diría, Shun, ¿te has convertido en un gigante? En eso, Shun desde el cuerpo de 4 brazos diría, no lo sé, madre, este reloj me da poder, puedo transformarme en criaturas, en monstruos, 10 en total, creo, pero no sé si es una bendición o una maldición. En eso su madre, todavía atónita, se llevó una mano al pecho, donde ella diría, poderes así, cambian el curso de la historia. Algunos pueblos en tierras lejanas tienen la fuerza de gigantes, y por ese poder han condenado generaciones enteras a vivir bajo odio y guerra. En eso, ella lo miraría con firmeza, con esa calma que solo una madre puede tener. Tener poder nunca es un juego, Shun, no se trata de lo que puedas hacer, sino de lo que debes hacer. En eso, Shun bajó la cabeza, reflexionando, ¿quieres decir que debo ser responsable? Donde ella acariciaría su mejilla, incluso en su forma monstruosa, a lo que ella diría, el poder sin sabiduría es destrucción, y el poder sin compasión es tiranía. No quiero que este reloj te convierta en un esclavo de la violencia, prométeme que lo usarás con el corazón, no con la rabia. En eso, Shun volvió a su forma humana, mientras lágrimas temblaban en sus ojos. Lo prometo, madre. Así desde luego, ella intentaría quitar el Omnitrix de su hijo, jalando, empujando, buscando alguna forma de desactivarlo, pero nada funcionó, donde al final, ella suspiró, entonces, si ese poder eligió quedarse contigo, haz que valga la pena. Tiempo después, su abuelo también supo la verdad. Al principio quiso arrancar el artefacto del brazo de Shun por la fuerza, maldiciendo aquel juguete maldito. Pero al ver que no podía, su rostro se endureció, donde él le diría, escúchame, Shun, dijo con la voz de un general, no me gusta esto, ese poder no es humano, incluso me atrevería a decir que podrían considerarte en otras naciones como un demonio del paraíso, como los eldianos, pero si estás condenado a llevarlo, entonces recuerda algo, no busques gloria, ni reconocimiento, haz lo que sea necesario, aunque nadie lo vea. En eso encendió su pipa, y con una mirada que parecía atravesar el alma de su nieto, concluyó. El mundo está podrido, necesita hombres que luchen en las sombras para protegerlo, ¿lo entiendes? En eso, Shun asentiría con seriedad. Durante los días siguientes, Shun entrenaría en secreto, donde probaría las distintas formas del Omnitrix, la velocidad imparable de XLR8, la fuerza brutal de 4 brazos, la agilidad de bestia, la resistencia de diamante, el calor de fuego, la habilidad de materia gris, el diseño aerodinámico de insectoide, el llanto terrorífico de fantasmático, la mordedura de acuático, y la moldeabilidad de Ultra T, donde Shun se daría cuenta que estos dos últimos requería de elementos muy detallados, como el agua, y objetos que puedan ser moldeados a base de metal y circuitos, donde cada transformación lo desbordaba, y en más de una ocasión perdió el control, pero con disciplina ninja y la guía de sus entrenamientos previos, poco a poco comenzó a dominar esas formas, y un descubrimiento inesperado, al estudiar los mecanismos del Omnitrix, logró desactivar el limitador de tiempo. Ahora podía mantener
mantenerse más de 10 minutos en sus formas, donde Shun sonrió, con una mezcla de miedo y emoción, pero mientras Shun crecía con el Omnitrix, la salud de su madre empeoraba. Una noche, Shun y su abuelo se sentaron a su lado, donde ella, con voz quebrada, tomó la mano de Shun. Shun, quiero que recuerdes algo, el poder que cargas es un peso, y también una oportunidad. Nunca dejes que tu corazón se oscurezca, sin importar lo que el mundo te obligue a enfrentar. Shun no pudo contener las lágrimas. Mamá, no me dejes. Ella sonrió, débil pero serena. El amor de una madre no conoce límites. Donde sea que estés, en este mundo o más allá, siempre estaré contigo, Shun. En eso, sus ojos se cerraron con calma, donde el silencio llenó la habitación, a lo que Shun lloraría desconsolado, mientras su abuelo lo abrazaba con fuerza, ocultando también sus propias lágrimas. En eso, el Omnitrix brilló suavemente en la muñeca de Shun, como si respondiera al dolor y a la determinación que nacían en su corazón.